¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo día de la Semana del Contador y agradecemos esta mañana por la participación del licenciado Raúl Rodríguez Piña. Y pues bueno, antes de continuar, quiero felicitar a todos los contadores en su día y dar gracias por cuadrar nuestras vidas. Esta tarde tenemos a otro grande, el licenciado Adolfo Montalvo Parroquín, de quien me permito leer unas muy breves líneas de su currículum. El licenciado Adolfo Montalvo Parroquín es licenciado en Derecho, estudió una maestría en Comercio Internacional y Derecho, diplomado en Derecho Procesal, Civil y Mercantil, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, expresidente del Colegio Nacional del Notario Mexicano, fue vicepresidente oriente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, fue vocal académico del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, notario titular y actualmente presidente del Colegio de Notarios de Veracruz. Licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Cori Tax and Legal. Hola, Tere, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes, de compartir y de festejar el Día del Contador. Quiero antes que nada decir, yo no creo que cuadren, no cuadran, sí estructuran, sí organizan, sí transparentan, sí nos hacen ser más cumplidos los contadores y las contadoras. Yo orgullosamente soy hijo de un contador que desafortunadamente ya falleció y que me fue señalando a lo largo de los años el pensar de los contadores, que dicho sea de paso, pues esa estructura que nos ponen en nuestras vidas, pues nos sirven de mucho para tener todo en orden y poder encontrar fácilmente nuestros documentos y poder estar en contacto directo con la situación fiscal que día a día nos ayudan a transparentar. Quiero aprovechar para agradecer a Orlando Pereira, quien desde hace muchos años es mi contador, con quien conjuntamente, siempre lo digo, fuimos construyendo nuestro presente y nuestro futuro. Crecimos juntos en este aspecto profesional porque los notarios y los contadores siempre están íntimamente ligados. Quiero decirles que yo me puse a investigar por qué se celebra hoy el Día del Contador y pues llegué a la cuenta de que desde el año de 1907, en conmemoración de la titulación de don Fernando Díez Barroso, fue el primer contador de comercio en México. Digo, se los platico, ustedes ya lo saben, pero yo no lo sabía. Y que a lo largo de los años fue evolucionando la carrera hasta transformarse en lo que hoy es el contador público, que ya, también dicho sea de paso, ya es una licenciatura. Antes existía el título de contador público y también había, o no sé si todavía existan los contadores privados y evolucionaron hasta hacerse licenciados en contaduría. Pues muchas felicidades, muchas gracias, Tere. Usted me indica, si ya dicho el preámbulo, empezamos. Usted nos indica. Adelante, licenciado, todo su espacio. Muchas gracias y un saludo a Orlando, por favor. Gracias. Pues como les decía yo, gracias, muy amable. Pues evidentemente estuve escuchando a mi colega Raúl Rodríguez Piña por la mañana. Él hablaba de las sociedades anónimas, de las sociedades de responsabilidad limitada, y evidentemente todos en esta vida pues tenemos un origen, tenemos un trayecto y tenemos un fin. Nosotros como personas físicas, pues desde que nacemos se nos da cierta personalidad a través del acta de nacimiento, y a lo largo de nuestra vida pues vamos recibiendo ciertas certificaciones, ciertos documentos que dan y vamos forjando un patrimonio, esos documentos que van dando trayectoria a nuestra vida profesional, personal, familiar, hasta llegar al desenlace. Cuando eso sucede, pues tenemos un acta de defunción que amparará el que ya no existamos en la vida. Y evidentemente hay otro tipo de personas que son las personas morales, unos atributos que también coinciden en parte con las personas físicas, que son el nombre, el domicilio y la razón de ser. Y el estatuto y el objeto social de las sociedades es el que va a dar vida, el acta constitutiva es, digamos, el acta de nacimiento de la sociedad. Las personas morales son
las personas que se unen para un fin en específico, para desarrollar una actividad comercial, una actividad académica, una actividad profesional. Entonces, las personas morales también tienen su principio, tienen su evolución, a lo largo de toda su vida van generando diversas actas, diversos actos que van dando sustento a su existencia y evidentemente también, como en la mañana platicaba Raúl Rodríguez, pues llegarán a su fin, tendrán que disolverse, tendrán que liquidarse y hoy que estamos conmemorando este Día del Contador con esta Semana del Contador que yo celebro, que Cory Tax and Legal preferentemente fortalezca la capacitación. Esa es la mejor forma de celebrar esta Semana del Contador. Entonces, yo quisiera compartirles pantalla para poder ir platicando lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy, esta tarde, para que comprendamos primero que nada. A mí me gustaría pues dar un repaso complementario a lo que platicaron hoy con Raúl Rodríguez Piña por la mañana. Evidentemente todas las sociedades pues están regidas por una ley, la ley de sociedades mercantiles, y en el artículo primero de esta ley va a reconocer los diferentes tipos de sociedades. Hablaba Raúl de la sociedad de nombre colectivo, en comandita simple, habló de la responsabilidad limitada, de las diferencias con la sociedad anónima, habló de que las sociedades anónimas también pueden irse por vertientes como las sociedades anónimas promotoras de inversión, que estuvieron muy en boga hace unos años. Y yo creo que es importantísimo que ustedes como contadores siempre estén lo mejor actualizados para brindar la asesoría que sus clientes requieran. Le decía yo a Raúl, platicando un poco de su charla posteriormente a la que brindó con ustedes, que yo siempre a mis clientes que acuden a solicitar un acta constitutiva de alguna sociedad, siempre los remito a los contadores. Porque si bien es cierto que nosotros como notarios podemos orientar desde el punto de vista legal, pues los contadores son quienes los pueden orientar desde el punto de vista fiscal y pueden armar una estrategia conjunta con los notarios para saber cómo van a cumplir de la mejor manera con su objeto social. Entonces, todas estas sociedades que hemos platicado, pues evidentemente se van a constituir frente a un notario. ¿Por qué les menciono este artículo tercero de la ley? Porque como ustedes van a observar, aquí ya nos habla de, por primera instancia, de cuáles son las sociedades. Si son decretadas nulas, pues inmediatamente se procederá a su liquidación a petición del Ministerio Público. Entonces ahí ya nos empieza a hablar de en qué casos la sociedad tendrá que ponerse en inmediata liquidación y la cual se va a limitar a la realización del activo social. Y este artículo, al final de la charla, lo vamos a referir porque vamos a hablar de un proceso de liquidación que yo lo denominé fast track y que ya no necesariamente requiere de la participación de un notario, que desde mi óptica, evidentemente, pues yo tengo que hablar a favor de los integrantes de mi gremio. Pues yo creo que nunca está de más consultar a los notarios, porque aparte de la excelente relación que tienen con los contadores y de lo complementaria que puede ser esta información, pues evidentemente los notarios le darán certeza, legalidad y tendrán siempre un punto de vista objetivo con relación a lo que se pretenda realizar. Entonces, continuando un poco con la ley de sociedades mercantiles, les decía yo que forzosamente tendrán que constituirse ante fedatario público. Recuerden ustedes que la fe pública en materia de comercio la tenemos los notarios delegada por el Ejecutivo del Estado. Eso es una disposición local consagrada en las leyes civiles. Y también en materia de comercio existen fedatarios que son los corredores públicos, que están regidos por la ley de correduría y que son de carácter, la ley es de carácter federal. Entonces son nuestros primos hermanos, con quien también tenemos una estupenda relación y que ellos están salvaguardados por las leyes federales, pero también tienen fe pública en materia de
comercio y también pueden realizar las constitutivas y también pueden realizar las protocolizaciones y también pueden realizar, evidentemente, las disoluciones. Entonces, los notarios realizamos las escrituras públicas, los corredores, las pólizas, y estas constitutivas tendrán, como les decía yo, ciertos atributos: el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el objeto, su razón social, la duración de la misma. Platicaba a Raúl por qué sí es importante poner el periodo de vigencia de una sociedad, porque si no ya estaríamos incumpliendo con esa cláusula de que cuando cumpla con su objeto y con su temporalidad, pues se pondrá en liquidación y en disolución. Disolución primero y después en liquidación esa sociedad. Por eso entonces es importante, porque decía él que si ponemos indefinida, pues es que no tiene definición. Entonces no tiene finalidad. Entonces quiere decir que a poco, si yo le pongo indefinida, nunca la podré disolver ni liquidar. Pues evidentemente no. Entonces yo creo que podemos perfectamente bien platicar con asesorar a nuestros clientes para saber de qué tiempo disponen y consideran prudente ponerle a esa sociedad constituida ante fedatario público, ya sea notario o corredor público. Y también, evidentemente, vamos a hablar del capital, de la aportación que realice cada socio, de la valorización, de cómo, en dónde va a estar su domicilio, la conformación de ese capital, de los representantes, de la forma de gobierno, el nombramiento de los administradores, hablaba de los comisarios, hablaba de los gerentes. Todo eso va a ir redactado perfectamente, así como si fuera el acta de nacimiento, en donde dice cuándo nacimos nosotros como personas físicas, a qué hora, en qué lugar, quién dio fe del alumbramiento. Pues evidentemente también alguien tiene que dar fe de la constitución de una sociedad, ya sea un fedatario de carácter civil, que es el notario, o de uno de carácter mercantil, que es el corredor público. También se van a establecer ahí la distribución de las utilidades, el importe del fondo de reserva, los casos, aquí ya es donde quiero yo detenerme, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación. Todo eso tiene que estar perfectamente relacionado en nuestra acta constitutiva. Entonces ya desde un inicio tenemos que saber cómo vamos a vivir, cómo va a vivir su vida útil esta sociedad, cómo va a desarrollarse y también cómo va a terminar, cómo va a fenecer y cómo se va a realizar. Decía Raúl hace un rato que las sociedades antes teníamos que describir en el objeto social, que tendrían que publicar los balances en el periódico de mayor circulación, en la Gaceta del Estado o el Diario Oficial, y que hoy en día ya eso no es necesario. Hoy en día ya lo podemos hacer en un portal de la Secretaría de Economía, que ya es más ágil, que ya es más rápido, pero tiene sus bemoles, como decía mi colega, que pues difícilmente, si no leemos el periódico, si no leemos la Gaceta Oficial, pues difícilmente vamos a entrar al portal para conocer la situación de estas sociedades. Entonces ahí en esa acta constitutiva pues ya vamos a establecer todos los requisitos y las reglas que requerirán para el buen funcionamiento de esta sociedad. Ya entrando en materia de la disolución, evidentemente, pues disolver, ¿qué significa? Poner fin a una relación contractual, poner fin a una vida útil o la destrucción del vínculo jurídico entre las partes que lo conforman, entre los socios, la ruptura de lazos o vínculos, poner fin al contrato social, que el contrato social es el acta constitutiva, es el objeto para el cual se va a dedicar exclusivamente esta sociedad. Entonces, a partir de ahí se va a establecer bajo qué criterios se pondrá fin a este contrato. Y acuérdense ustedes que hay dos momentos, uno es la disolución y otro es la liquidación. Entonces, primero tenemos que poner en disolución la sociedad y después liquidar. La disolución siempre es previa a la liquidación. Aquí les comparto que unas definiciones: es un estado o situación de la persona moral que pierde su capacidad legal para el cumplimiento del fin para el cual fue creado y solo subsiste con miras a las resoluciones de los vínculos establecidos. Y también por disolución puede entenderse el hecho de que una sociedad quede impedida para seguir realizando su objeto social. Acuérdense que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si esta sociedad ya no puede cumplir con el objeto, pues evidentemente tendrá que llegar a su fin y tendrán las personas designadas, tendrán también que tener cierta actividad
y en este proceso de disolución, al ponerla en disolución y nombrar a un liquidador que tendrá que ser persona distinta a los administradores, a los gerentes, a las personas encargadas de la administración y de la forma de gobierno de la sociedad. Ahora bien, la palabra liquidación, pues es la acción y el efecto de liquidar, venta al por menor con gran rebaja de precios que hace una casa de comercio por cesación, quiebra, reforma o traslado del establecimiento. Puede haber una liquidación tributaria y es un acto por el cual se cuantifica el tributo que ha de pagar un contribuyente. Esa es otra definición que ustedes, los contadores, comprenden perfectamente bien. Y comprende todas las operaciones posteriores a la disolución de la sociedad para poner fin a los negocios en curso, para realizar el pago de deudas, para cobrar los créditos, así como cuando una persona física, ¿por qué trato de hacer la equiparación con una persona física? Pues porque todos los notarios día a día, ambos procesos los realizamos. Cuando una persona fallece, pues podemos realizar un proceso sucesorio, testamentario o intestamentario, en el cual se va precisamente a presentar un inventario y un avalúo de todo el patrimonio que tenía la persona física y de cómo quisiera él o quienes tienen derecho a adjudicarse. Esto es lo mismo con las sociedades. Una vez que se ha puesto en disolución y en liquidación, pues se va a hacer un recuento de todas las deudas, de todo lo que queda pendiente, incluso las personas físicas, los albaceas o el albacea tendrá la obligación, primero que nada, de pagar las deudas, y nos habla esta definición de que reducir a metálico los bienes para poder dividirlos entre los socios, en caso de que todavía existieran esos bienes, que hubiera remanentes y que se puedan dividir entre las partes. La definición de la liquidación es una parte de la vida de la sociedad que se abre porque dejó de cumplir con el objeto y que termina con la inscripción de la extinción de la sociedad en el registro mercantil. Acuérdense que aquí hay un registro mercantil, registro de comercio, en donde depositamos todas las actas constitutivas y todas las actas que considera el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se deben de protocolizar e inscribir en el registro público de comercio, ahí quedarán depositadas y pueden ser consultadas en todo momento, así como el proceso de disolución y liquidación tienen que quedar depositados fehacientemente en el registro público de comercio para que posteriormente se pueda cancelar los asientos de la sociedad y que con esas cancelaciones respectivas ya pueda el liquidador acudir al servicio de administración tributaria para dar de baja en definitiva a esta sociedad y que evidentemente quede en desuso. Fíjense ustedes, tenemos el Código de Comercio, les hablaba yo de leyes civiles y de leyes mercantiles. Las leyes civiles en el estado de Veracruz datan de 1932 aproximadamente y por lo general, por ahí andan todos los estados. Y el Código de Comercio es más añejo, es de 1889, es una ley federal de la época de don Porfirio Díaz y que hasta nuestros días sigue vigente y que le habla precisamente de este folio electrónico del que yo les estoy mencionando, en el que quedan registradas todas las actividades de la sociedad y en donde se van a anotar el nombre, la razón, la clase de comercio, la fecha en que debe comenzar o haya comenzado operaciones, el domicilio, los instrumentos públicos en que se haga constar la constitución, así como los que contengan la transformación, la fusión, la escisión y la disolución y liquidación. Entonces, este artículo 21 del Código de Comercio en su fracción quinta nos fundamenta el por qué debemos de inscribir la disolución y la liquidación de la sociedad. Y esto es una reforma que data del 2 de junio del año 2009. Entonces ahí ya con toda precisión se establece que tenemos que inscribir la disolución y la liquidación y que sepan ustedes que la disolución de una sociedad en ningún momento va a extinguir de forma inmediata a la sociedad, sino que va a seguir teniendo una vida útil, como les decía yo, que va a tener que continuar con el pago de deudas, con convertir a líquido las utilidades y todos los remanentes para poderlos dividir entre todos los socios. Entonces, todavía, una vez, si ustedes escuchan que ya está en disolución
una sociedad y que ya está en proceso de liquidación no significa que ya terminó con su vida útil, con su vida jurídica. Durante todo este proceso tendrán un representante que será el liquidador. Esto quiere decir que este representante, esta persona, se va a encargar de cumplir con toda esta actividad encaminada ¿a qué? A lograr la baja definitiva en el registro de comercio y que posteriormente se pueda dar de baja en el servicio de administración tributaria para que pueda continuar con el proceso que le fue encomendado. Entonces, al momento de constituirse toda sociedad, los socios o accionistas pueden fijar en los estatutos sociales las causas por las que se disolverá. Les decía yo que desde el principio de nuestra sociedad ya podemos determinar qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y de esta forma está contemplado en el artículo 229 las diversas razones por las que se puede poner en proceso de disolución. Platicaba Raúl Rodríguez por expiración del término fijado en el contrato social y decía, por eso es importante ponerle el término. ¿Qué término? 99, 100 años, 50 años, no importa, pero sí que ustedes como contadores le puedan ofrecer a sus clientes la opción de que siempre exista un plazo para que podamos, una vez cumplido poner en proceso de disolución y de liquidación. Otra causa es por la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o que sea de imposible realización. Les decía, nadie está obligado a lo imposible, entonces todo eso tiene que quedar plasmado. Y si ya el objeto principal no se puede cumplir, pues evidentemente tendrá que ponerse en el proceso de disolución. Además, por acuerdo de los socios, que se tome conformidad en el contrato social, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social, por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes. ¿Por qué? Pues porque también se puede litigar, se puede mencionar que se terminó con el plazo, que dejó de cumplir con el objeto, o lo que les decía yo del artículo 3º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando sean decretadas nulas, ¿se acuerdan? Entonces ahí es en donde se puede poner a disolución y decretada por una autoridad judicial. En vista de que todo esto de la disolución constituye una modificación a la escritura social, esta debe de ser inscrita en el Registro Público de Comercio. Sin embargo, no es obligatoria, no siempre se tiene que inscribir la disolución cuando se efectúa por haber concluido la vida social, ya que esta opera de pleno derecho. Entonces, que ustedes lo sepan, cuando opera de pleno derecho, cuando ha cumplido la vida social, pues podrá ser eximida del registro de comercio. Y esta referida inscripción es con el objeto de hacer saber a los acreedores la disolución de la sociedad y para darle publicidad. Acuérdense, la publicidad la otorgan los registros y cualquier persona puede consultarla y puede estar perfectamente a la vista de todos. Ya una vez que se ha puesto en disolución, los administradores quedan limitados para realizar cualquier tipo de operación y sí van a seguir siendo responsables de manera solidaria e ilimitada por los negocios comprendidos contra tal prohibición. La Asamblea, por su parte, también se ve limitada en sus facultades, pues tan solo puede tomar las resoluciones únicas y respectivas a la liquidación. ¿Quién va a ser el mandamás en este proceso? Les decía yo, un liquidador nombrado, evidentemente, por los socios, y que ellos van a ser los que dispongan quién va a ser esta persona. Las funciones de estas personas que tienen el órgano de gobierno son transitorias, todavía tendrán hasta el nombramiento de los liquidadores. En el momento en que se nombren liquidadores y estén debidamente inscritos, entonces ustedes sepan en qué momento tengo que realizar el nombramiento de liquidadores, en el momento en que yo pongo en disolución la sociedad. En ese momento nombraré al liquidador, en el momento en que se haya puesto en disolución. Y una vez que esta resolución en la que se dictamine la disolución, se procederá a la liquidación e inmediatamente dejará de ser disolución y se denominará liquidación, puesta en liquidación la sociedad, que es
el procedimiento mediante el cual se extinguirá la sociedad llegará a su fin, se liquidarán los acreedores, se dividirá entre los socios el haber social, como les decía, y esto estará a cargo de uno o más liquidadores. También pueden ser varios, no nada más uno, quienes serán los representantes legales, como les decía hace un momento, de la sociedad y responderán por los actos que, ejecutados más allá del encargo y que les hayan conferido, obrarán conjuntamente. Este proceso se va a realizar ya con arreglo a las estipulaciones relativas al contrato social o a las resoluciones que tomen los socios al acordarse o reconocerse la disolución de la sociedad. Si no existieran estas estipulaciones, la liquidación se va a practicar de conformidad con la ley. Entonces, por eso les decía yo, ¿se acuerdan? Si nosotros omitimos todo este proceso, todas estas consideraciones, dice, ¿se acuerdan? Causa de disolución, pues que un juez puede determinar. Entonces, si nos faltare algo de esto y no lo pudimos cumplir, pues tendremos que recurrir a la autoridad judicial para que ella sea quien determine esta disolución y posterior liquidación. ¿Qué sucede una vez que ya nombramos los liquidadores? Pues los administradores tendrán que entregarle todos los bienes, los libros, los documentos de la sociedad, es decir, transferirle todas las obligaciones al liquidador y se tendrá que levantar un inventario. ¿Se acuerdan que hablábamos del inventario y avalúo que practica una albacea en un proceso sucesorio de una persona física? Pues aquí también la palabra inventario está con nosotros y nos dice que se tendrá que hacer un inventario del activo y los pasivos sociales, para lo cual los liquidadores tendrán las siguientes facultades. Aquí ya hablaremos de las facultades de los liquidadores, pues evidentemente concluir con las operaciones sociales que quedaren pendientes. Al tiempo de la disolución tendrá que cobrar lo que pertenezca a la sociedad, pagar lo que ésta deba y vender los bienes de la sociedad si los tuviere, practicar un balance de la liquidación, ¿se acuerdan que hablábamos del balance? En donde publicaremos ese balance en el portal de la Secretaría de Economía relativo específicamente a estas situaciones, y para que tenga ya plena validez, ya no tendremos que hacerlo en el periódico de mayor circulación, ni tampoco en la Gaceta, ni en el diario oficial. Entonces ya lo tendremos que hacer en ese portal para que con eso podamos acudir a disolver o a liquidar. Así como liquidar a cada socio o accionista de su haber social. Recuerden ustedes, estamos hablando de las obligaciones que tiene un liquidador. Y también tendrá que obtener del registro público de comercio la cancelación de la inscripción del contrato social de las que hablábamos hace un momento, para que una vez concluida esta liquidación, pues ya proceda a acudir al SAT, a avisar formalmente de que ha llegado a su fin la vida de esta sociedad. Finalmente, aprobado el balance general, los liquidadores procederán a hacer a los socios o accionistas los pagos que tengan pendientes contra la entrega. Hablaba Raúl de los títulos de las acciones. Contra entrega, yo te estaré pagando. Entonces decía, hablaba de que quedan depositadas en tesorería por 2 años. Entonces, ¿por qué es útil? ¿Por qué es importante ser tenedores de estas acciones? Porque contra entrega de ellas me van a pagar, me van a liquidar mi haber social y pues evidentemente pues lo que me corresponda. Por eso es importante que ustedes estén conscientes de que es de suma importancia tener estos títulos accionarios, resguardarlos y que cuenten los socios con ellos. Y volviendo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, propiamente el artículo 229 nos menciona lo que ya revisamos hace un rato, cuando se disuelven las sociedades por expiración del término fijado, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Por acuerdo de los socios, aquí estamos viendo ya en específico en dónde está establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 229, porque el número de accionistas llega a ser inferior, porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. Acuérdense que aquí tiene que haber una diversidad de personas. Todavía las sociedades unipersonales están en estudio en nuestro país, no han sido del todo, no han sido aprobadas y todavía no puede haber sociedades de una persona. En Estados Unidos, a diferencia, existen sociedades unipersonales y que están en estudio, no se sabe si llegarán a la luz o sean realmente concluyentes. Y les
reitera lo de la resolución judicial, este artículo, o administrativa dictada por los tribunales competentes, cuando, acuérdense, cuando pueda ser decretada nula porque cumplan con un objeto ilícito, de imposible realización, etcétera. Entonces, ahí es cuando va a entrar el tribunal a determinar si procede o no la disolución. La sociedad en nombre colectivo se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, la incapacidad, la exclusión o retiro de uno de los socios. Fíjense ustedes, aquí ya si uno, ¿qué pasa cuando un socio de una sociedad anónima fallece? Pues se puede, como hay aportaciones, como hay partes sociales, como hay bienes aportados, pues también pasan a formar parte de la sucesión de la persona física y podrán estos títulos de propiedad, estos títulos accionarios, podrán transmitirse a la sucesión de la persona, a los herederos, a los legatarios. Entonces, a diferencia de las sociedades anónimas, la de nombre colectivo, con la muerte de los socios puede ponerse fin. Y en caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos cuando estos manifiesten su consentimiento. De lo contrario, la sociedad dentro del plazo de 2 meses deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto. En el caso de la disolución de la sociedad se realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración y en los demás casos, esto está establecido en el 232, en los demás casos comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, se inscribirá de inmediata lo que hemos referido en el registro público de comercio. Si esta inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir. Nuevamente nos remite a la autoridad judicial. ¿Qué pasa si por alguna extraña razón no inscribimos esta disolución, esta liquidación? Pues entonces te dice la ley que podrás recurrir a la autoridad judicial, les decía, ¿se acuerdan? Entonces, si nadie impulsa procesalmente esto, pues yo puedo acudir a los tribunales para que en vía sumaria, en caso de disolución, por vía incidental, se ordene el registro de esa disolución. Entonces, ya un juez ordenará que se inscriba. Y cuando se haya inscrito esta disolución sin que a juicio de algún interesado hubiera existido alguna causa de las enumeradas por la ley, podrá ocurrir, es decir, uno de los socios se opone y dice no estoy de acuerdo con la disolución, pues entonces también ocurro a la autoridad judicial para que en el término de 30 días, contados a partir de la fecha de la inscripción, demande yo por vía sumaria la cancelación de la inscripción, porque diga, no, todavía el objeto está vigente, todavía tenemos término, todavía no se cumplen los 99 años, entonces yo podré acudir al tribunal a deducir mis derechos para que se anule esa cancelación y pueda seguir en vida útil la sociedad. Los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad de acuerdo sobre la disolución o la comprobación de una causa de disolución. Los administradores serán, acuérdense, solidariamente responsables por las operaciones efectuadas, incluso en este proceso de disolución. Ahora la ley ya les decía yo en un inicio, se pone en disolución y posteriormente se concluirá con la liquidación que iniciará una vez disuelta la sociedad y este proceso estará a cargo de uno o más liquidadores quienes serán los representantes legales. Aquí ya nos refiere la ley en donde está establecido con toda prontitud en el 235 el carácter de representante legal del liquidador y quien va a responder por los actos que ejecute y solamente se va a limitar a las facultades que su cargo le haya conferido. En caso de, les decía yo, ¿se acuerdan? Que toda sociedad tendrá que empezar con un acta constitutiva en la cual se van a poner las disposiciones del contrato social y el nombramiento de los liquidadores y se hará por acuerdo de los socios, tomando en la proporción y forma que esta ley señala, según la naturaleza de la sociedad. Y nos refiere este 236 que aquí están ustedes viendo, que la designación del liquidador deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución. Entonces, lo que les decía yo hace un momento, ¿en qué momento se nombra liquidador? En el momento en que se pone en disolución la sociedad. No antes, no después, en ese momento, cuando yo decida poner en disolución, ya tengo que nombrar liquidador. Y acuérdense que si no lo nombro, pues ya un juez tomará determinaciones que en derecho procedan.
En los casos que la sociedad se disuelva por la expiración del plazo o en virtud de una sentencia ejecutoriada, la designación de los liquidadores deberá hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia. Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciera en los términos que fija este artículo, lo hará la autoridad judicial, como les decía yo, en la vía sumaria. Ya vimos en qué casos el juez participará y en qué casos, si nadie lo impulsa, si no se inscribe, si no se nombró, pues entonces un juez tendrá que determinar lo que proceda. Y ambos supuestos serán a petición de cualquier socio. Ahora bien, ¿qué pasa si el liquidador no cumple con sus funciones, si no pone liquidación, si no presenta los balances, si no paga las deudas, si no convierte en líquido, lo que ya vimos, todas las obligaciones que tiene el liquidador, pues podrá ser removido, también revocado, como el albacea también puede ser revocado en una sucesión testamentaria o intestamentaria. También aquí, ¿y quiénes van a determinarlo? Pues los socios, tomando en términos del artículo 236 o por vía resolución judicial, que justifiquen con pruebas fehacientes que el liquidador no está cumpliendo con lo que le fue encomendado. Entonces podremos nombrar a un nuevo liquidador que continuará con las funciones que le fueron encomendadas al primer liquidador. Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento del artículo 249 bis 1 de esta ley, que ahorita lo vamos a analizar. Cuando sean varios liquidadores, estos deberán obrar conjuntamente. Pero yo considero prudente no complicar más la situación y nombrar solamente a un liquidador, porque si no se pueden poner de acuerdo, pues se va a entrampar, se va a alentar el proceso de disolución y de liquidación, incluso también a veces a los testadores que acuden. Tampoco les sugiero que es posible poner un albacea, 2 albaceas, 3 albaceas, pero difícilmente se pueden poner de acuerdo. Entonces, creo que complicaría las cosas. En mi particular punto de vista, yo considero que con el nombramiento de un liquidador estaremos cumpliendo con esta disposición. Y si son más, pues evidentemente cada quien puede determinar cuántos quieren que sean. Y también depende de la magnitud de la empresa que estamos poniendo en liquidación, porque puede darse el caso de que uno solo no pueda. Entonces le vamos a encomendar a cada uno ciertas actividades. Como dice aquí, tendrán que actuar en conjunto, es decir, que tienen que saber todos de todo. No pueden actuar separadamente. En un testamento sí podemos poner que, que si ponemos 2 albaceas, quienes podrán actuar conjunta o separadamente. Aquí nos dice la ley con toda prontitud, no pueden actuar separadamente. La liquidación de la sociedad se va a realizar, como les decía yo, con respecto a lo que está establecido en el contrato social, y a falta de dichas estipulaciones se practicará con resolución judicial, como ya hemos ido platicando, y nuevamente nos refiere que no será aplicable cuando se refiera a el proceso de liquidación del 249 bis. Hecho el nombramiento de los liquidadores, los administradores entregarán todos los bienes, libros, documentos de la sociedad y se levantará el inventario del que yo les decía. Y esto no será aplicable, ahorita vamos a ver en qué caso. Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades: concluir las operaciones sociales, cobrar lo que se deba, vender los bienes de la sociedad. Estas ya son las obligaciones propias del liquidador. Practicará el balance final y también obtener del registro público de comercio la cancelación de la inscripción una vez concluido el proceso de liquidación para poder dar por terminada la vida útil. Dice también que no será aplicable para el 249 bis. Ningún socio podrá exigir a los liquidadores la entrega total del haber que le corresponda, pero sí la parcial que sea compatible con los intereses de los acreedores, mientras no estén extinguidos sus créditos o pasivos. Es decir, pues no me pagues todo, pero dame una parte. Incluso también en materia civil te dice que se podrá poner en venta un bien de una sucesión en caso de que haya deudas urgentes que pagar, como deudas mortuorias, como pueden ser el pago de alimentos o pueden ser el pago de un funeral, pues también se puede poner en venta con el acuerdo de todos los herederos. Aquí también te dice que un liquidador puede pagarle a un socio una pequeña parte de lo que le corresponda, pero evidentemente no todo.
Y este acuerdo sobre la distribución parcial deberá publicarse en el sistema electrónico del que le hemos estado hablando todo el día, establecido por la Secretaría de Economía, y los acreedores tendrán derecho de oposición en la forma y términos del artículo 9. Les decía yo que difícilmente consultamos este portal, difícilmente estamos pendientes de él, pero en caso de que tú tuvieras alguna deuda que fueras acreedor de alguna empresa, pues tendrás que estar muy pendiente y participar de este portal por cualquier situación que se pudiera presentar en un proceso de disolución o liquidación en cualquier momento. Las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. Entonces, seguirán teniendo su personalidad jurídica. Y los liquidadores van a ser los responsables de mantener en depósito durante 10 años. Fíjense ustedes, 10 años. Nosotros sabemos como personas físicas que tenemos que tener nuestra contabilidad resguardada en nuestros archivos por 5 años. Aquí la ley te dice, 10 años tiene que resguardar el liquidador la documentación, los papeles, los libros. Podrán optar por conservar estos libros y papeles en formato impreso o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Entonces ya nos permite la ley considerar ciertos usos de la tecnología para no tener los cerros de papel resguardados por 10 años. Pero evidentemente que en 10 años esos archivos electrónicos podrán ir modificándose. ¿Se acuerdan ustedes del disco floppy o del disco de 3/4? Ya no existen, ya no hay manera. A lo mejor sí todavía por ahí en alguna empresa podemos convertirlos a una USB, podemos convertirlos o enviarlos por correo electrónico, pero acuérdense de las películas de 8 milímetros, también es difícil ya tener, o de las VHS o de las beta. Entonces, a considerar también eso, porque si vamos a resguardar por 10 años y el método o el medio a través del cual lo hemos conservado ya no estará vigente, pues tenemos que, el papel siempre será, por eso les decía yo, empezaba mi plática diciendo que los contadores nos ayudan a poner el orden en nuestra vida y a tener una estructura de la misma. En el caso de que la disolución o la liquidación se realice en términos del 249, el plazo de conservación será de 5 años. ¿Y cuál es ese? Ya quisiera yo entrar, porque nos está ganando el tiempo, al multicitado artículo 249 bis, que es de reciente creación y que te dice que es un proceso de liquidación fast track que podrá llevarse a cabo conforme al procedimiento exclusivamente por socios o accionistas, que sean personas físicas. Entonces tiene que tener ciertas características que no se ubiquen en el supuesto del contemplado en los artículos 3 de esta ley. ¿Se acuerdan? ¿Por qué empecé con el artículo 3 que hablaba de que tuvieran un objeto ilícito o que fueran decretadas nulas? Se pondrán en inmediata liquidación. Esto no podrá aplicar para esas sociedades, este método fast track. Y también tendrán los socios que publicar en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía lo dispuesto con el artículo 50 bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación, así como el aviso de inscripción en el libro especial de socios, el registro de acciones, el registro de la estructura, vigente por lo menos 15 días hábiles previos a la fecha de la asamblea, mediante la cual se acuerde la disolución. Para tales efectos, esta información tendrá carácter confidencial. Y es muy importante que ustedes consideren, para que este proceso fast track de disolución y liquidación se pueda realizar, la empresa o la sociedad tendrá que encontrarse en suspensión de actividades, ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos 2 años. Ustedes recordarán que antes, si poníamos en suspensión una sociedad, pues ahí la podíamos dejar durmiendo mucho tiempo, pero hoy en día ya no, porque si no hemos disuelto ni liquidado, estamos obligados a presentar mes con mes las declaraciones anuales. Y ustedes como contadores saben perfectamente que pues eso es una carga y genera contratiempos. Bueno, evidentemente para ustedes genera ingreso y eso es muy bueno, pero para los administradores y para la sociedad pues es complicado estar mes con mes presentándolas. Entonces, de esa manera, precisamente para eso se crea este 249 bis, para evitar que esas sociedades sigan con vida, si ya no tienen actividad, si ya no tienen nada, entonces usted dice, te permite la ley, bueno, te vamos a dar oportunidad que si en 2 años no has emitido comprobantes fiscales,
no has facturado, no ha habido operaciones, pues ponla en proceso de liquidación fast track, es decir, ágil, rápido. Y también otra consideración muy importante es que esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Entonces, otra consideración para que podamos hacer este proceso de disolución y liquidación y para que ustedes puedan, como contadores, asesorar a sus clientes y que no posea obligaciones pecuniarias con terceros, es decir, no tenga deudas, que sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales. Entonces, vean ustedes el catálogo de consideraciones que establece este 249 bis. Y ustedes van a decir, ¿y qué beneficios tiene? Pues, al parecer, que ya no es necesario, ustedes podrán decir, bueno, ya no necesito la participación de un notario ni de un corredor público para poner en disolución y liquidación una sociedad, considerando todo lo que establece el 249 bis. Y tampoco tiene que ser una sociedad integrante del sistema financiero, en términos de la legislación aplicable. Y en todos estos considerandos, este procedimiento se va a acordar mediante una asamblea de disolución y liquidación, declarando bajo protesta de civilidad que se ubican y cumplen con las condiciones a que se refiere este artículo, y ahí ya los socios van a nombrar al liquidador entre los socios o accionistas. Este acuerdo deberá de suscribirse por todos los socios y deberá constar el acta de disolución y liquidación y publicarse en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Entonces, vean, no es tan fácil, si es más rápido, si es menos oneroso, si es menos... pero bueno, también los notarios y los corredores públicos, pues tenemos ya toda la expertise en este proceso. Y aquí es donde podrán ver usted la bondad de este proceso fast track. Dice, en ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional a la que contempla este párrafo. Pero alguien lo tiene que realizar. Alguien tiene que reunir todos estos requisitos y todas estas consideraciones para reunirlas y poder poner en liquidación, en disolución y liquidación de manera ágil. Y una vez que se publicó el acuerdo en la Secretaría de Economía, se va a verificar que el acta de disolución, aparte tengo que estar bajo el escrutinio de la Secretaría de Economía, cumpla con todo lo establecido. Entonces, si uno de los requisitos no lo cumplo, va para atrás. Entonces ya perdimos tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces, digo, todo esto se los pongo a consideración de ustedes para que sepan, orienten al cliente y si caen todos estos supuestos, pues lo puedan hacer de manera casi electrónica y muy ágil y se pueda poner fin a una sociedad de manera vertiginosa, es decir, más ágil, más rápida y menos trabajosa. Los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, entonces ahí ya se va con los mismos requisitos, con las mismas obligaciones. Esto no le quita obligaciones al liquidador, no le quita atribuciones, son las mismas. Tiene que llevar a cabo el remanente, tiene que cobrar deudas, tiene que pagar, y tiene que realizar el mismo proceso conforme ya lo vimos. Ya estamos a punto de terminar, se nos termina la hora, pero considerar que una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía previsto en el artículo 50 del Código de Comercio y en ningún caso podrá exceder de 60 días hábiles. Entonces puedo incurrir en responsabilidad. Acuérdense, estamos revisando el proceso de liquidación cuando no se emitieron facturas durante los últimos 2 años, cuando no ha tenido actividad, cuando no tiene deudas. Este es el proceso que ya no requiere de una escritura o de una póliza para poder disolver y liquidar una sociedad. Pero sí tiene ciertas obligaciones para el liquidador que tal vez sean hasta más gravosas que en un proceso normal de liquidación. Y dice, tiene 60 días para inscribir, para proceder. La Secretaría de Economía realizará, acuérdense que también estamos bajo el escrutinio de la Secretaría de Economía, y entonces la Secretaría de Economía va a ser quien realice la inscripción de la cancelación del folio de la sociedad en el Registro Público de Comercio de conformidad con el artículo 10 del Reglamento del Registro Público de Comercio. Entonces, a diferencia de lo que realizamos nosotros como notarios y como corredores públicos, aquí el que va a realizar la inscripción es la Secretaría de Economía, porque nosotros como notarios, en un proceso normal de liquidación, somos quienes inscribimos en el Registro Público de Comercio, al igual que los corredores públicos. Aquí te dice
la distinción, que será la Secretaría de Economía, quien realice esta inscripción. En caso de que los socios o accionistas faltaren a la verdad, afirmando un hecho falso o alterando o negando uno verdadero, conforme a lo que establece la ley, los socios accionistas responderán frente a terceros solidaria e ilimitadamente sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en materia penal. Entonces, ya a manera de conclusiones y de repasar un poco lo que hemos platicado a lo largo de esta tarde, pues las sociedades evidentemente se deben de constituir ante fedatario público. Aquí no se considera nuestra falta de participación, que insisto, debe de ser algo que brinde certeza, seguridad a las personas físicas, a las personas morales, que permiten tener una asesoría adecuada, que puede ir de la mano con la asesoría que los contadores brindan de manera extraordinaria y eficiente. Entonces, por eso siempre es importante consultar a un contador, a un corredor, a un notario. ¿Para qué? Para que nuestro Ferrari que formamos, nuestro avión que formamos, nuestra empresa que formamos, pues tenga todas las cualidades y cumpla con todos los requisitos legales y pueda cumplir de manera contundente con lo que pretendimos para ella. Evidentemente, como mencionamos, todo lo que establecen las sociedades, pues no puede ir nada contrario a la ley. Tienen que cumplir con un fin lícito, tienen que cumplir con un objeto lícito, con actividades realizables, y en caso de que no sea así, ya vimos, se pueden poner en disolución y en liquidación inmediata. La escritura o póliza constitutiva señalará casos de disolución anticipada, así como las bases para liquidar. Mencionábamos esa acta constitutiva, mencionará cómo nos vamos a formar, para qué nos vamos a formar, cuánto vamos a aportar, cómo nos los vamos a distribuir, cómo nos vamos a gobernar, cómo nos vamos a disolver y cómo nos vamos a liquidar. Todo eso quedará perfectamente plasmado en esa acta constitutiva. Y debe de disolverse cuando no se puede cumplir con el objeto social, cuando sea irrealizable. La disolución y la liquidación debe de inscribirse en el registro público de comercio. Ojo, esa es una obligación muy importante para el liquidador y que ustedes siempre deben de considerar. La disolución no extingue inmediatamente a la sociedad, solamente la modifica. Seguirá teniendo su vida jurídica útil, seguirá teniendo responsabilidad y seguirá en la vida jurídica del país. La administración no puede realizar nuevas operaciones, acuérdense, ya no puede, pero sí puede responder solidaria e ilimitadamente de las obligaciones. No le quita obligaciones. Sí, ya el representante legal será otro que se llamará liquidador, que pueden ser uno o varios. No le quita al administrador ni a los socios responsabilidad. La función de representante será transitoria. Mientras se nombra un liquidador, pues será transitoria. Evolucionaré, caminaré hacia allá. Las sociedades aún disueltas conservan su personalidad jurídica para efectos de liquidación y lo que hablamos, que yo denomino liquidación fast track, con ciertas características que ya analizamos, que ya determinamos y que ustedes pueden considerar para que brinden una asesoría adecuada, pero evidentemente como notario, como fedatario, hablando a nombre de los notarios y de los corredores públicos, pues yo también les sugiero siempre a los contadores que consulten a los fedatarios para que puedan armar una estrategia adecuada y para que puedan brindar certeza, seguridad, legalidad a las personas que los consultan y que participan en la vida societaria de nuestro país. Pues por mi parte es todo, muchas gracias. Aquí les dejo mi Twitter, les dejo mi correo electrónico y el teléfono de su servidor. Ha sido un verdadero placer. Tienen todavía por delante varios días de celebración de la Semana del Contador y para su servidor ha sido un alto honor haber participado esta tarde
en la Semana del Contador. Muchas felicidades y sigan disfrutando. Licenciado Adolfo, muchísimas gracias por su participación. Una vez más es un honor poder contar con usted en nuestras videoconferencias. Esperemos muy pronto pueda visitarnos por acá en las instalaciones. Nos dará mucho gusto verlo. Y pues bueno, gracias también a todos ustedes. Los esperamos el día de mañana en punto de la 1 de la tarde con la licenciada Graciela Pompa, que nos presentará el tema Ley Antilavado, Obligaciones y Desafíos. Y por la tarde tendremos un invitado especial de la Prodecon en punto de las 4 de la tarde con el tema Puntos importantes de la Declaración Anual 2020 de Personas Físicas. Y bueno, comentarles que el material lo tendremos disponible a partir de la próxima semana a través de nuestra página web www.coritl.com e invitarlos a nuestras redes sociales, así como suscribirse a nuestro canal de YouTube. Contadores, disfruten su día, pásenla bien, coman pastel y mañana no olviden nuestra cita en punto de la 1 de la tarde. Mi nombre es Teresa Villalobos de Coritax San Legal y en representación del IBD les doy las gracias. Hasta mañana. Oiga, Tere, y también una copita de vino se vale. Por supuesto, principalmente. Disfruten su día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.